Ingeniera, perdóneme, no se le escucha porque está en mute. Gracias. Ya inicié grabación, gracias. Con su venia, doctor Nina Manco. Buenas tardes, tengan todos ustedes, los presentes. Doctor Fornina Manco Córdoba, docente principal de la Academia de la Magistratura, señores magistrados y auxiliares de justicia de los diferentes distritos judiciales del Perú, del Ministerio Público y Poder Judicial. Sean ustedes bienvenidos a una actividad más a cargo del programa de actualización y perfeccionamiento en el marco del Plan Académico 2025. El día de hoy ejecutaremos la conferencia virtual El doble conforme frente a la casación civil excepcional, el rol de los plenos civiles, a cargo del expositor Ford Dinamanco Córdoba. El doctor Dinamanco es abogado de profesión y magíster por la Universidad Mayor de San Marcos en la especialidad de Derecho Civil y Comercial. Tiene estudios de doctorado en Derecho, profesor ordinario asociado de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es profesor y coordinador de Derecho Civil en la Escuela Nacional de Control. Amicus Curiae de las Salas Civiles Reunidas de la Corte Suprema, es miembro del Consejo Consultivo de la revista Gaceta Civil y Procesal Civil, expositor ante los plenos jurisdiccionales nacionales civiles de los años 2015, 2019, 2021 y 2023. Es socio director de Fordinamán con Consultoría y Litigio Civil y árbitro. A continuación, el doctor Ninamanco dará inicio a su ponencia y al culminar, los que deseen podrán hacer sus preguntas respectivas desde las 7:15 aproximadamente, de manera directa o activando sus manos alzadas para darles audio o también por el chat de esta sala. Sean ustedes entonces bienvenidos y gracias por su atención. Doctor Ninamanco, por favor, gracias. Ingeniera, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes con todos. Doctoras, doctores, muchísimas gracias por su asistencia virtual. Muchísimas gracias también otra vez a la Academia de la Magistratura por esta oportunidad, por este espacio para compartir algunas inquietudes académicas, poder compartir algunas ideas sobre un tema civil y procesal civil de gran importancia, sobre un tema donde el derecho sustantivo y el derecho procesal se intersectan para, digamos, abordar una figura de gran importancia en el plano operativo y en el plano teórico también, ¿no? El asunto de la casación excepcional tiene una trascendencia, hay que resaltar eso, ¿no? Una trascendencia teórica, desde luego, pero también práctica, ¿no? En un plano operativo. Sabemos que esta reforma que sufrió la casación en octubre del 2022 tuvo por principal meta, por principal objetivo, digamos, descargar, ¿no? A la Corte Suprema de la gran carga procesal, ¿no? Que ha venido teniendo. Y se estableció, pues, como sabemos también, la figura del doble conforme. Esto en buena cuenta, ¿qué significa? Como bien sabido es también, ¿no? Si la primera instancia y la segunda instancia tienen el mismo criterio, si la primera instancia y la segunda instancia opinan igual, ya no va la casación, ¿no? Digamos que el legislador ha querido confiar en general en 4 magistrados. La primera instancia 1, la segunda instancia 3, y si estos señores 4 están de acuerdo, ya no hay más que hacer, no tendría que ser procedente la casación ya no va. También cuando hablamos del límite de las 500 URP, si la pretensión
es menor o igual a las 500 URP, o ya no es procedente tampoco la casación. No puedo interponer. Si la cuantía de mi caso supera ese monto, y siempre y cuando no haya doble conforme, genial. Entonces, si yo tengo, insisto con esto, porque ese es un límite del cual no se habla mucho, yo puedo tener una decisión que es revocatoria. Cuando hay revocación, como sabemos, va la casación. Pero si pese a ser revocatoria, insisto, pese a ser revocatoria, la cuantía es menor de 500 URP, tengo que acogerme a la casación civil excepcional, ¿no? Insisto, desde la perspectiva del usuario de administración de justicia. Entonces, a nivel de sala superior, fundamentalmente, hay que tener en cuenta que no basta con que, bueno, hay revocación, así que ya la casación ordinaria nomás, no, hay que fijarse en la cuantía. Y lo que nos está revelando, lo que nos está indicando el desarrollo jurisprudencial es, por ejemplo, en prescripciones adquisitivas de dominio, otorgamientos de escritura pública, nulidad de acto jurídico. Ya hay una resolución administrativa que nos indica cómo sacar la cuantía para efectos de los aranceles, ¿no? Y si bien la nulidad del acto jurídico, el otorgamiento de escritura pública, la prescripción adquisitiva, se podría decir, bueno, estas son la nulidad del acto, la prescripción son meramente declarativas, es indeterminado, pero lo que se ve también es que, un momento, hay que ver la cuantía de lo que está en juego. Usted nos habla de una prescripción adquisitiva de dominio, perfecto. ¿Cuál es el valor de ese predio? Y ahora, no el valor comercial, sino el del autovalúo. Usted pretende una nulidad de acto jurídico, ya. ¿Cuál es el monto implicado en ese acto o negocio jurídico? Ese va a ser el monto de referencia para saber si se pasa o no se pasa las 500 URP. Entonces, pese a haber revocación, el tema de las 500 URP deviene en decisivo, deviene en fundamental, ¿no? A pesar de haber revocación, si no supera las 500 URP, no va a la casación, a menos que se interponga esta casación excepcional. Entonces, empiezo con eso, ¿no? El filtro que más se está planteando es el doble conforme, pero hay que hacer notar ese otro filtro que es la cuantía. Bueno, aquí, doctoras, doctores, hemos preparado una pequeña presentación para esta exposición, aunque como veremos en los siguientes minutos, no todo lo que vamos a exponer está en la PPT, obviamente. Y como ya mencionó la ingeniera Roxana, por favor, los que tengan alguna duda o inquietud, pueden ir escribiéndolo en los comentarios, ¿ya? Que unos minutos antes vamos a dar un espacio prudencial para las preguntas, ¿no? Pues creo que va a ser importante también, desde luego, escucharlos, ¿ya? Así que ya saben, a nivel mm, a nivel de preguntas, va a ser importante contar con su participación. Bueno, autores, entonces vamos avanzando. A ver, tenemos aquí, ¿no? A la norma base, la norma fundamental, ¿no? El 387 del Código Procesal Civil. ¿Qué nos dice el 387? Nos establece las reglas, no las únicas, porque esto se tiene que interpretar sistemáticamente, lo digo desde ya, con el 391, inciso 5 del Código Procesal Civil también, ¿no? A ver,
Dice, excepcionalmente, es procedente recurso de casación en casos distintos a los previstos en el 386. Cuando la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Cuando recién salió la reforma, algunos ¿qué pensaban? Ah, casación excepcional se presenta ante la Suprema. Claro, porque ahí dice, procedente a discreción de la Suprema, eso se presenta en la Suprema. Nosotros, sala superior, no tenemos nada que ver en el asunto, ¿no? Ah, pero eso es el resultado de una interpretación claramente aislada de la norma. Y bueno, pues ¿no? Los primeros meses, estoy hablando, no sé, hasta la primera parte del 2023, hasta mediados del 2023, existía ese criterio, ¿no? Que la casación excepcional se presenta directo a la Suprema como si fuera una queja, digamos, ¿no? El 386, entonces, a contrario sensu, regula lo que podríamos llamar casación ordinaria. Entonces, habría dos casaciones, ¿no? La excepcional y la ordinaria. ¿Qué procede, no? Contra autos, la ordinaria, contra autos o sentencias de la Sala Superior que actúa como órgano de segundo grado y pone fin a la instancia a la decisión. Y como ya vimos, la pretensión debe ser mayor a las 500 URP o cuantía indeterminada. La decisión debe ser revocación total o parcial, no anulatoria. Es lo que dice la regla. Aquí van a surgir algunos puntos, ¿no? Y el primero que yo quisiera destacar, doctoras, doctores, es que no existe el derecho a la casación excepcional. O sea, oiga, señores jueces, yo tengo derecho a que me den o atiendan o me tramiten una casación civil excepcional. Parece que no. Mm, Como dicen el derecho francés, esta casación excepcional es en interés de la jurisprudencia, no en interés de alguien en particular, o sea, es en interés del sistema. No se trata, digamos, de hacerle justicia a la persona, eso en rigor es en un segundo plano. El sistema jurídico ya cumplió con el ciudadano al darle su doble instancia en la Corte Superior y ya están. El ciudadano no tendría que exigirle más al Estado. Lo mínimo ya se cumplió a nivel de Corte Superior. Si la Suprema, a discreción, considera que hay un tema con interés casacional, lo va a traer a debate en el recurso de casación, ¿no? Al darle trámite al recurso de casación. Por eso dice, ¿lo considera necesario para qué? Para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Entonces, no es tanto que el interesado, la parte, el litigante diga, mi casación, mi derecho a la casación. Eso podría ser en la casación ordinaria, que tiene derecho, digámoslo así, a esa revisión. Pero el litigante acá no le puede exigir a la Suprema algo en concreto. Es en interés, insisto, de la normativa, de la ley, de la doctrina jurisprudencial, como se dice. Entonces, por eso hemos consignado en la PPT, ¿no? La parte no tiene derecho a la casación excepcional en sí, puesto que esta figura es en interés de la doctrina jurisprudencial. Ahora, ¿qué otra cuestión podemos resaltar o identificar aquí, doctoras, doctores? Dice el 387, ¿no? En casos distintos a los del 386. O sea, el caso que tengo le debe faltar todos los elementos del 386 o solo alguno de ellos. Bueno, cuando dice distintos a los previstos en el 386, basta
con que al caso en concreto le falte un requisito de la casación ordinaria y ya procede la casación excepcional. Como ya dijimos, ¿qué pasa si es revocatorio? Ya, pero no supera la cuantía. Ya no va la casación, porque los requisitos del 386, doctoras, doctores, son requisitos copulativos. Tienen que estar todos. Si falta uno, ya no va la casación. Y lo único que puede hacer el litigante es plantearle a la sala su casación civil excepcional. Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, aquí se va a desarrollar una problemática de dos niveles. A nivel de sala superior y a nivel de la Corte Suprema. Porque la sala superior va a conceder el recurso de casación excepcional. Pero si es procedente o no es procedente, eso ya lo ve la Corte Suprema. Quien evalúa si hay o no hay interés casacional, quien evalúa si efectivamente va a haber una necesidad de desarrollo de doctrina jurisprudencial, eso lo ve la Suprema. No lo ve otro, ¿de acuerdo? La persona, el sujeto que va a evaluar esto, como institución en este caso, es la Suprema. La Corte Superior no tiene que analizar si tiene interés casacional el asunto o no. Eso le compete única y exclusivamente a la Suprema. Entonces viene la pregunta, ¿qué va a verificar la Sala Superior? O sea, ya queda claro que la Sala Superior no va a evaluar si hay interés casacional, si el asunto es casatoriamente interesante, si el asunto de verdad va a servir para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. No. La Sala Superior va a ver otras cosas, como vamos a ver. Y claro está, la Corte Suprema va a volver a revisar o puede volver a revisar lo que ha dictaminado la Sala Superior. Entonces dice, el primer problema puede resultar un tanto más preciso en su solución, puesto que existen parámetros relativamente claros que se deben tener en cuenta. El segundo problema, aunque no menos debatible, a efectos prácticos es más simple. Se trata de un asunto que se resuelve de forma discrecional. O sea, el 387 ya me da algunos elementos, ¿no? Siempre y cuando se considere relevante para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Obviamente, eso significa que la persona, la parte que interpone el recurso de casación, tiene que explicar en su recurso cómo así este recurso va a servir o va a contribuir al desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Tiene que haber una explicación de ello. Sin eso, pues evidentemente no va o la sala superior tendría que rechazar. Pero la Corte Suprema, el 387 le dice que es a discreción y encima excepcionalmente. Entonces pareciera que la Corte, la Suprema me refiero, si es su libre discreción, podría decir, bueno, ahora no hay tiempo para ver el tema, estamos ocupados o tenemos demasiada carga procesal. No lo vamos a ver. Esa es nuestra discreción. No está en agenda el asunto, no nos parece tan urgente el asunto, en fin, como que la Suprema, como es algo excepcional y discrecional, pareciera que no se le puede pedir tanto a la Corte Suprema al momento de motivar por qué le dice no a una casación civil excepcional. En cambio, la Corte Superior es más controlado. Las reglas, como vamos a ver, son más precisas, son más exactas.
mientras la Corte Suprema discrecionalmente puede rechazar y decir, ahí nomás, por ahora no, la próxima, la Sala Superior no. La Sala Superior no tiene allí algún atributo discrecional. Ojo con eso, en relación a la casación excepcional. Entonces, vamos avanzando. A ver, aquí les había yo anunciado que el 387 tiene que interpretarse sistemáticamente con el 391 inciso 5 del CPC. Dice, si se invoca el 387 sin perjuicio de señalar si justificarse la causal que corresponde conforme al artículo 388, el 388, como sabemos, contiene, hace referencia a las causales de casación, ¿verdad? Luego dice, el recurrente, o sea, el que interpone la casación, ¿no? Debe consignar adicional y puntualmente, o sea, aparte de construir su casación como cualquier casación común y corriente, explicando las causales, su casación excepcional implica un ítem más. Adicional y puntualmente, las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende. Entonces, en el recurso de casación, yo tengo que explicar cómo mi recurso va a contribuir al desarrollo de la doctrina que se pretende. Pero continúa la regla. En este supuesto, la sala superior, para la concesión del recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 3 y 4, ¿no? El tema del control de tasas y demás, constata la existencia de la fundamentación específica exigida en estos casos. O sea, la sala superior tiene que chequear una fundamentación específica sobre desarrollo de doctrina jurisprudencial. Y allí la norma es clara. No habla de fundamentación a secas, no dice la fundamentación sobre la doctrina jurisprudencial, no. Le pone un adjetivo que nos parece, resulta desde luego, de importancia central. Tiene que ser una fundamentación específica, concreta. Eh, no cabe entrar en generalidades. No vale o no es dable que el litigante diga en general, ¿no? No, esto es importante porque tiene que ver con el derecho de propiedad. Es importante porque esto tiene que ver con la responsabilidad civil y la responsabilidad civil es un tema relevante para el derecho. No, no, no. Generalidades no. Tiene que ser bastante específico, bastante concreto el problema. La materia controvertida en el proceso, los puntos controvertidos se han tenido que delimitar de manera específica, de manera puntual. Hay 1, 2, 3 asuntos debatidos, controvertidos, y la doctrina jurisprudencial cuyo desarrollo se busca tiene que ser específicamente sobre eso. Entonces no se trata de una mera declaración de intención, ni mucho menos. Ahora, vienen a partir de aquí algunas preguntas más, ¿no? La norma, el 391, inciso 5, estaría descartando casaciones contra decisiones de juzgados especializados en cualquier caso. Como sabemos, por un tema de cuantía, los casos pueden empezar con los jueces del primer nivel de la magistratura, los jueces de paz letrado. Eh, ¿Qué sucede, doctoras, doctores? Ah, ¿qué ocurre si el juez de paz letrado tiene una opinión, sube en apelación, el juez especializado va a tener la misma opinión, lo mismo, va a decir el juez especializado, y el derrotado
quiere poner casación ante el juez especializado y dice, ¿no? Señor juez especializado, quiero mi casación excepcional. Y claro, yo no cumplo los requisitos del 386 porque su decisión no es decisión de sala, es decisión de juzgado. Pero precisamente el 387 dice, para casos distintos al 386. Y este es un caso distinto al 386. Así que está, ya está. Bueno, pero el 391, inciso 5, no lo ve así. El 391, inciso 5, que regula el trámite, digamos, de la casación civil excepcional, claramente pone que el que recibe ella es la sala superior. Entonces sería bastante forzado postular que la casación civil excepcional se puede plantear ante los jueces especializados. El magistrado de primera instancia tendría que hacer notar que el 391.5 habla de sala superior como el primer sujeto que califica o el primer sujeto que tiene contacto, ¿no? El primer órgano jurisdiccional, en todo caso, que tiene contacto con el recurso de casación excepcional. El Código Procesal Civil no se pone en el supuesto, no concibe el supuesto del juez especializado como órgano que califica la casación. Con lo cual, si el caso no ha llegado a sala superior, no va a ser dable plantear alguna casación excepcional. Insisto, esto se va a desprender del inciso 5 del artículo 391. Entonces, esta regla estaría descartando casaciones contra decisiones de juzgados especializados, en cualquier caso. Ahora, la norma claramente señala que la sala superior verifica que no hayan generalidades en el sustento adicional. Pero también se dice con claridad, con contundencia, que la sala superior no valora. La sala superior no tiene que hacer un análisis crítico de esto. ¿Ya? La sala superior, repito, insisto, doctoras, doctores, no va a valorar nada. ¿Ya? La sala superior, ¿ok? Constata nada más. No lo digo yo, lo dice la regla. Dice, constata la existencia de la fundamentación específica. Entonces, la sala superior no puede decir, "Mm, esta doctrina jurisprudencial que tú propones está mal, eh, propones un desarrollo de doctrina jurisprudencial que no es necesario". No, no. Ese tipo de asuntos no le compete a la sala superior, solamente a la Suprema. Ojo con eso. Entonces, la sala superior, en este punto, puede rechazar la casación excepcional explicando las razones por las cuales las razones del impugnante resultan genéricas. O sea, la sala superior lo único que va a chequear es si esa fundamentación para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial es una fundamentación genérica o concreta. De tal manera que si se incurren en generalidades, la sala superior tendría que explicarnos por qué considera que hay generalidades. Y si están, insisto, presentes estas generalidades, lo rechaza, ¿no? La sala superior. La sala superior procura constatar la existencia de argumentos concretos y lo único que encuentra son argumentos vagos, argumentos genéricos. El auto, la resolución que rechaza la casación excepcional, tendría que explicarnos por qué las razones son genéricas. En base a eso podría rechazar la casación excepcional, ¿no?
Revisado el recurso de casación, revisados los argumentos sobre el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, se tiene que el recurrente incurre en generalidades, no plantea nada concreto, no plantea nada preciso o específico. Eso sí, pero valorar, hacer un análisis crítico de lo que el litigante está planteando para desarrollo de doctrina jurisprudencial, insisto, eso no. Ahora, aquí, doctoras, doctores, se han dado algunas herramientas que han procurado armonizar, ¿no? La jurisprudencia en este aspecto. Un primer punto que tenemos es el Pleno Nacional Civil y Procesal Civil del 2023, ¿no? De octubre. Y poco después salió un principio jurisprudencial vinculante, la queja por denegatoria de casación 4314-2023 de Puno, que declara infundada la queja, ojo, no la ampara. Veamos estas dos herramientas. En el Pleno Nacional Civil y Procesal Civil se dijo, ¿no? Tema número 1. La casación excepcional se concede ante la ausencia de por lo menos uno de los requisitos del 386. Pero insisto, esto no significa que va ante jueces especializados o que puede ir ante jueces especializados. Eso, repito, está complicado por la redacción del 391, inciso 5, ¿no? Entonces, basta con que falte uno de los elementos del 386, se activa la posibilidad de aplicar la casación excepcional. Ahora dice, en este caso, el impugnante debe cumplir con fundamentar de forma específica, no genérica, cómo el recurso puede contribuir al desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Como se ha señalado en el expediente 1320-2016 de la Corte de Lambayeque. Entonces, nuevamente, hay que ser concreto. El abogado, la abogada, el recurso de casación tiene que ser específico al momento de ser desarrollado, al momento de ser plasmado. Generalidades quedan descartadas, ¿no? Entonces, el acuerdo de este pleno nos deja en claro, ¿no? Que hay que explicar, el recurso de casación tiene que explicar de forma específica cómo se va a contribuir al desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Aquí, doctores, doctores, me parece, habría que hacer un alto, ¿no? En relación al pleno. ¿Por qué? Si nosotros pretendemos explicar, si nosotros pretendemos formular un recurso de casación excepcional, y si se dice explica de forma específica cómo tu recurso va a aportar a la doctrina jurisprudencial, de modo indispensable, ya es obvio que el recurso de casación va a tener que explicar cuál es la jurisprudencia sobre el tema controvertido. Y aquí, doctoras, doctores, me permito resaltar algo que creo que no se ha resaltado de forma suficiente, por lo menos en doctrina incluso. La importancia, la trascendencia de fijar correctamente los puntos controvertidos, ¿no? La trascendencia, la importancia de fijar de un modo idóneo los puntos controvertidos en un proceso. Porque cuando yo fijo correctamente los puntos controvertidos,
voy a tener bien establecidos los aspectos a debatir. Y más allá de que eso me sirve de manera, digamos, fundamental para el saneamiento probatorio, también me va a servir para identificar problemas en un recurso de casación. Porque si yo digo, planteo el recurso de casación para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, la pregunta no puede ser otra. ¿Doctrina jurisprudencial sobre qué? Evidentemente, doctrina jurisprudencial sobre la materia controvertida, no sobre un asunto ajeno. ¿No? O sea, si se está discutiendo sobre ABC, el sujeto no va a plantear desarrollar doctrina jurisprudencial sobre el problema EFG. Tiene que ser sobre el asunto discutido, sobre la materia de litis controvertida. Pero si los puntos controvertidos están planteados de manera muy genérica, como por desgracia suele ocurrir muy a menudo, eh, eso va a generarnos incluso un problema para el asunto de la casación excepcional, porque como vamos a ver, se supone pues que yo tengo que explicar el desarrollo de la doctrina jurisprudencial sobre un tema controvertido, en mi caso, en mi proceso, pero si mi proceso ha establecido los puntos controvertidos de manera demasiado genérica, se han fijado los puntos controvertidos de manera gaseosa, los puntos controvertidos no pasan de ser mero parafraseo, mera reproducción con otras palabras de las pretensiones. Cuando yo construyo una casación excepcional, voy a poder plantear cualquier problema y decir, es parte de la materia controvertida. Como los puntos controvertidos están planteados en gaseoso, al momento en que yo diga, esto va a servir para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial sobre este tema, también voy a poder plantearlo en términos gaseosos o, en todo caso, plantear temas que de verdad son secundarios en el caso. La regla vinculante 2 del 10º pleno casatorio civil claramente dice que los puntos controvertidos deben fijarse con exhaustividad, que los puntos controvertidos deben fijarse de manera casi quirúrgica, con bastante precisión. Así se fijan los puntos. Los puntos no pueden fijarse o formularse, insisto, de una manera genérica o meramente repetitiva o descriptiva de las pretensiones. Eso muchas veces no se cumple. E insisto, eso no solo genera problemas en saneamiento de pruebas, sino que va a generarnos problemas acá en eventualmente la casación excepcional. Porque fíjese usted, si yo soy la sala superior, cuando el 391 inciso 5 me dice a mí, sala superior, verifique la fundamentación específica, yo como sala superior puedo chequear, a ver, hemos discutido sobre el tema X, Y, Z. Me imagino que estás planteando de manera concreta desarrollo jurisprudencial o de doctrina jurisprudencial sobre X, Y, Z. Ese control se va a poder hacer mejor si los puntos controvertidos están bien fijados. Pero si un punto controvertido, perdón que insista, es genérico, eh, eh, el recurrente va a poder plantear cualquier cosa como tema. Si hay un proceso de nulidad de acto jurídico, punto controvertido, determinar si el acto es nulo. Pues, ahí va a entrar cualquier cosa, no solo para el tema de saneamiento probatorio, sino en una eventual calificación de casación excepcional. En reivindicación, determinar si procede que restituye el bien. O sea, eso es otro asunto descuidado.
si fijamos bien los puntos controvertidos, entre tantos beneficios de análisis y temas probatorios, también va a ayudar en este asunto de la casación excepcional, porque la sala superior va a identificar si el problema que se plantea realmente tiene que ver con los puntos controvertidos o no, o mejor dicho, el desarrollo que se propone tiene que ver o no con los puntos controvertidos. Ahí se va a ver. Oiga, los puntos controvertidos son X, Y, usted plantea A, B, C, pero de X, Y no me dice nada específico. Y como usted no me está diciendo nada específico sobre X, Y, ¡pum! Le rechazo la casación. Y bueno, si no le gusta, váyase en queja a la Suprema. Eso es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Entonces, en un desalojo, determinar si es precario. Entonces, de repente se está discutiendo sobre la regla vinculante 5.1 y al momento de interponer la casación excepcional plantea otros temas ajenos al 5.1, sí, sobre precario sí, pero otros temas. Pero como no está bien planteado el punto controvertido, ahí está el asunto, ¿no? Entonces, ese es un punto. Otro punto, ¿no? Y que algunos magistrados inclusive han llamado la atención, es el plazo que se tiene para hacer una casación excepcional. Claro, si yo digo, mi casación va a servir para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, lo mínimo que tiene que haber es una explicación de cuál es esa doctrina jurisprudencial. Tiene que haber un análisis jurisprudencial específico. Y luego yo tengo que explicar cómo mi recurso va a ayudar a la situación actual, porque no dice el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Entonces, si de verdad va a desarrollar, tiene que explicar por qué o cómo así. Y eso presupone necesariamente cuál es la situación jurisprudencial ahorita. Tiene que haber un estudio jurisprudencial sobre el problema específico. Hay que buscar las jurisprudencias. ¿Cuánto tiempo va a tardar eso? Va a contratar un abogado, una abogada que se dedique a buscar las casaciones. Ahora, dice, desarrollo de la doctrina jurisprudencial, lo dice, doctoras, doctores, un poquito en genérico, ¿no? Porque no habla de la jurisprudencia casatoria. No dice para mejorar la jurisprudencia de la casación. Dice el desarrollo de la doctrina jurisprudencial así en general, ¿no? Entonces, podría yo presentar un caso donde haya debate jurisprudencial a nivel de salas superiores nada más, a nivel de cortes y no tanto a nivel de Suprema. Podría ser, ¿no? Siempre y cuando, insisto, sea específico y relacionado con la materia de litis, con la materia controvertida, ¿no? Pero el plazo, como les decía, podría considerarse, y de hecho algunos lo han considerado, los 10 días va a resultar escaso, ¿no? El abogado, abogada de repente no se dé el tiempo y bueno, va a consignar como desarrollo de doctrina jurisprudencial, pues va a consignar, bueno, cualquier cosa, ¿no? Porque hacer la investigación de jurisprudencia no es fácil y el tiempo es pequeño. Entonces, ese es un problema. Si si los 10 días resulta suficiente o no. Bueno, podemos discutir, pero ya el legislador ha sido claro, ¿no? Son 10 días, sea tanto para la casación normal u ordinaria
como para la casación excepcional. Entonces, en principio, si ni siquiera hay, ¿no?, en el recurso de casación, no hay un análisis jurisprudencial de ningún tipo, ya es un síntoma de que esa casación se va a tener que rechazar. Y, insisto, tienen que ser casaciones relativas o que desarrollen temas específicos sobre nuestro caso. Yo he visto, doctoras, doctores, recursos de casación excepcionales que sí citan 30 sentencias, pero no se explica cómo esas sentencias se refieren a nuestro problema puntual, a nuestro problema específico. No hay una explicación. Se hacen citas genéricas. Por ahí hay una diferencia mínima a nivel de doctrina. No, o sea, el contraste, el problema tiene que ser, repito, insisto, específico, y la especificidad de cómo se plantea, eso sí lo puede valorar, analizar la sala superior, ¿no? Entonces, en ese contexto, doctoras, doctores, entramos a este caso de la denegatoria de casación 4314-2023 de PUN, que es un principio jurisprudencial vinculante a la luz o expedido a la luz del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es obligatorio. Y hay dos fundamentos. Yo ahora igual los voy a proyectar en breve, ahora que cerremos acá la PPT. Pero para ir adelantando, ¿qué nos dice esta queja por denegatoria de casación? La sala superior debe verificar lo siguiente en un recurso de casación excepcional. Dice, descripción del estado de la cuestión jurisprudencial. Lo que les decía hace un rato. Si yo digo, mi recurso de casación va a servir para el desarrollo de algo, pues lo mínimo que tengo que explicar, lo mínimo que tengo que dar cuenta es cómo va ese algo, ¿no? Si mi recurso de casación va a servir para que la jurisprudencia se desarrolle, pues primero, antes, tengo que explicar cuál es el estado de la jurisprudencia en particular. Sin eso, pues no hay manera, ¿no? Descripción del estado de la cuestión. Ahora, aquí otra vez quisiera hacer un alto. El estado de la cuestión pasa por tres posibilidades, nos parece, doctora, doctores, siempre, insisto, conforme a ley, ¿no? No es un tema, digamos, de mera apreciación doctrinal, o que me parece a mí, o a la autora tal. No. Es en base al derecho positivo. Un estado de la cuestión pasa por conocer o describir, plantear y aceptar como una válida descripción del estado de la cuestión jurisprudencial los plenos. Obviamente los plenos casatorios civiles son un primer elemento, ¿no? Si yo digo cuál es el estado de la cuestión en materia de prescripción adquisitiva de los coposeedores para que vía usucapión, prescripción, se conviertan en copropietarios, obviamente al describir el estado de la cuestión tengo que hacer referencia, qué duda cabe, ¿no?, al segundo pleno casatorio civil, necesariamente, ¿no? Tengo que hacer referencia a él de manera indispensable, de manera ineludible, ¿no? Segundo pleno casatorio. Si yo tengo un proceso de tercería de propiedad, la misma historia, el séptimo pleno casatorio civil. Impugnación de acuerdos asociativos, igual. El estado de la cuestión es este presente vinculante. Pero también el estado de la cuestión, doctoras, doctores,
va a estar trazado no solo por los plenos casatorios civiles, sino también por los plenos jurisdiccionales, distritales, regionales y bueno, los nacionales, ¿no? Que ya me dan pues una mirada del sistema en su conjunto. Entonces, de repente, el abogado o abogada no encuentra la jurisprudencia o no encuentra las jurisprudencias, pero encuentra el pleno. Y el pleno, por supuesto, vale como una demostración de la situación actual, de una situación jurisprudencial, porque el pleno precisamente se expide para armonizar la jurisprudencia, igual que el pleno casatorio civil. Los plenos jurisdiccionales, ya desde hace buen tiempo, han dejado de ser entendidos como meras figuras decorativas. Los plenos jurisdiccionales tienen y deben tener, ¿no? Una función legal. ¿Y cuál es la función legal del pleno jurisdiccional? Unificar la jurisprudencia, unificar criterios jurisprudenciales. Esa es la finalidad, no es otra. Entonces, si los plenos jurisdiccionales se expiden, los plenos jurisdiccionales se dan, ¿no? Los jueces toman parte de los plenos, ¿no es cierto? Sale el acuerdo plenario, pero si al final las juezas, jueces que forman parte de los plenos, que deciden, participan en los plenos, pueden seguir votando como mejor les parezca, pueden seguir teniendo los criterios, el criterio que mejor le plazca, sin que le importe el acuerdo plenario, eh, viene o sea, una pregunta legítima es, ¿qué estamos concordando entonces? O sea, ¿estamos concordando algo? O sea, ¿realmente estamos ordenando la jurisprudencia a través de plenos? O dicho de otra manera, ¿los plenos jurisdiccionales así están cumpliendo su función legal? Si es que luego del pleno, cada jueza sigue resolviendo como quiere, no está cumpliendo su función legal el pleno. El pleno jurisdiccional tiene una función legal. Por eso, si el abogado o abogada apela a los plenos jurisdiccionales como un elemento de demostración del estado de la cuestión jurisprudencial, y eso es una herramienta legal de trabajo jurisprudencial de los jueces, obviamente también vale. Obviamente también vale, ¿no? Es más, hasta para rechazar el recurso de casación excepcional, ¿no? Porque si yo tengo identificado el tema concreto y el abogado o la abogada me dice, bueno, señor juez, esto yo lo voy a plantear como tema nuevo, ya, porque sobre esto no hay nada. Entonces lo planteo como tema nuevo. Entonces la sala, oiga, un momentito, sobre esto hay plenos, distrital, sobre esto hay pleno nacional. Pienso, por ejemplo, perdón, en un tema de desalojo entre familiares. Hay plenos distritales de Lima, de Ica, hay pleno nacional. Entonces imagínense, ¿no? Bueno, señor magistrado, lo voy a presentar como un tema nuevo. No, ¿cuál tema nuevo? Si hay pleno sobre el asunto, entonces su fundamentación no es específica, porque es obvio que ni siquiera está teniendo clara la situación jurisprudencial. Ya está. O sea, el conocimiento de los plenos jurisdiccionales no solamente le sirve al abogado, sino también al propio juez, al momento de evaluar si es que el abogado de verdad específicamente está planteando el estado de la cuestión sobre el problema determinado. Entonces, el valor de los plenos, no tanto de los casatorios como de los propios jurisdiccionales. Ahora, dos, el problema jurisprudencial debe relacionarse con la materia controvertida, pero nuevamente,
voy a tener serios problemas, por no decir graves problemas, eh, si es que los puntos controvertidos están mal fijados. Si están fijados de manera demasiado genérica. Si está fijado de manera genérica, insisto, el recurrente va a poder presentar o le va a ser más fácil presentar cualquier tema, ¿no? Pero por lo menos el precedente dice, ¿no? Que tiene que ser un asunto vinculado a la materia controvertida, no cualquier tema. Dice, buscándose generación de doctrina jurisprudencial, o sea, algo nuevo. Tutela de la doctrina jurisprudencial existente. Yo quisiera resaltar eso, doctoras, doctores, por favor. ¿Yo qué planteo? Ya. Esta es la situación de la jurisprudencia, sí, ya. ¿Cómo la vas a desarrollar? Ya. ¿Qué quieres que tu casación haga con esta situación jurisprudencial? Ya, uno, no, bueno, como no hay jurisprudencia, tema nuevo, ya. Un tema nuevo, ¿qué podría ser? Doctora, un ejemplo de tema nuevo. Eh, de repente, ¿no? Pensemos en el caso de las obligaciones naturales, pienso más específicamente en el cumplimiento de una obligación moral o de solidaridad social del artículo 1275 del Código Civil, que dice que lo que se cumple con un fin social, con un fin moral, con un fin solidario, si yo cumplo, entrego una prestación, insisto, con esa finalidad no cabe devolución alguna. En mi experiencia he visto un par de casos de esos. Jurisprudencia del 1275 no hay. ¿Cuándo estamos ante una obligación de esas? ¿Cuándo no? Ya puede ser un tema novedoso, por ejemplo. Temas de en familia, temas de teras, técnicas de reproducción humana asistida. De repente, también tema nuevo, ya, ok. Un par de ejemplitos, ¿no? Dos, tutela de la doctrina existente. Ahí me quiero detener, les decía. Otra vez los plenos. Pleno casatorio civil y pleno jurisdiccional civil. Señor juez, señora jueza, y está como causal. Señor juez, señora jueza, se han olvidado del pleno casatorio tal. Tanto ambas instancias han vulnerado, han desacatado, no han tenido en cuenta tal cual regla vinculante de algún pleno casatorio civil o ratio decidendi de algún pleno casatorio civil. Y claro, el 388 pone como una de las causales de casación el apartamiento de los criterios vinculantes de la Suprema o de los pronunciamientos vinculantes de la Corte Suprema. Es una causal de casación. Entonces, esa misma razón encierra lo que es el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. El desarrollo que yo busco es a través de la protección, de hacer respetar, o como dice el presente obligatorio, tutelar ese pleno. Acá lo están desacatando. Y claro, ¿cuál es, digamos, el supuesto usual acá, ¿no? El abogado de la primera instancia no vio el pleno aplicable. Los abogados de las partes no vieron el pleno. El juez tampoco lo vio. Nadie lo vio. Como eh, nos gusta decir de manera muy personal, pleno casatorio invisible, ¿no? Siendo aplicable, estando ahí, nadie se percató. En apelación, la misma historia, nada. Nadie vio al pleno. Y cuando va a hacerse la casación, ahí la abogada o abogado ya ve al pleno.
Entonces, bueno, se han apartado y el desarrollo de doctrina pasa por tutelar la jurisprudencia vinculante existente. Ahí está. Perfecto. Pero también podríamos hablar otra vez de los plenos jurisdiccionales. Señores jueces, esta decisión de vista choca, contradice tal o cuales plenos jurisdiccionales, tal o cual pleno nacional. El pleno está allí y sin razón, sin explicación alguna, esta sentencia de vista colisiona contra ese instrumento de armonización que es el pleno. Y llegados a este punto, hay que recordar, o es necesario recordar, doctoras, doctores, que hay una resolución administrativa, la 285/2020, que claramente nos dice que si los abogados, las abogadas, invocan a los plenos casatorios, los abogados, las abogadas invocan a los plenos jurisdiccionales, perdón, a los plenos jurisdiccionales, el juez, la jueza, tiene que aplicarlos. No puede desentenderse de ellos. Tiene que aplicarlos. Allí es una herramienta con cierto grado de fuerza vinculante. Claro, la propia resolución administrativa dice, si los jueces no lo van a aplicar, tienen que motivar. Lo que no pueden hacer es ignorarlo o decir simplemente, no, pero esto no vincula, así que ¿por qué me pides que lo aplique? Y nada más. No, tiene que haber un desarrollo argumentativo que explique las razones por las cuales el Pleno no aplica. Con lo cual, cuando se habla de tutela de la jurisprudencia o doctrina jurisprudencial existente, se habla de tutela de plenos también. Evidentemente, si el abogada demuestra, no, señores jueces, aquí hay varios pronunciamientos de la Suprema, entonces no hay pleno, no hay pleno, pero hay pronunciamientos uniformes. Hay ya un criterio fijo de la Suprema y eso se ha desacatado ya. Eso también, pues. Pero claro, desde la perspectiva del abogado, de la abogada, seamos sinceros, y repito, del propio juez también, no se vea solo como un beneficio del abogado, véase como beneficio de todos, que manejando el pleno va a ser más fácil percatarnos de algún problema al momento de fundamentar esto. Porque el otro tipo de tutela de jurisprudencia existente, presentar un grupo de casaciones sobre un determinado asunto, uh, encontrar no va a ser, muchas veces no va a ser tan sencillo, puede ser un poco trabajoso, puede ser un poco complicado. Ahora, claro, lo mínimo que se espera es que el abogado o abogada cite sus casaciones, pero ¿las debe adjuntar? ¿Qué pasa si adjunta casaciones y no las encuentro? Se las voy a pedir, ¿ve? O sea, cuando no apelo a plenos, no digo que no se pueda. A lo que voy es que cuando el caso se puede de una u otra forma reconducir a plenos, es más fácil. Esa es la realidad. Por eso, como dice el profesor Álvaro Núñez Vaquero, un mecanismo de optimización para la toma de decisiones. Los mecanismos de armonización de la jurisprudencia son mecanismos ideales, importantes, para optimizar el proceso de toma de decisión. O sea, nos puede ayudar incluso, insisto, en la calificación de una casación excepcional. Ahora, yo quería, en este punto, y ya les había advertido que no todo iba a estar en la PPT,
yo quería compartir con ustedes una idea a propósito de este punto de la exposición. La improcedencia a nivel de Suprema, ¿no? Pero creo que nos va a servir a propósito de lo que estamos hablando. Dice 393, 393 del CPC. La Sala Civil de la Corte Suprema declarará la improcedencia del recurso de casación. Ta, 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 ta. Dos, también declarará la improcedencia del recurso cuando B, se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina ya establecida. ¿Ve? Acá está. Ahora, ¿cuántos? Esa es la gran pregunta. Otros recursos, ¿cuántos? No me establece un número. Podrían bastar dos para cumplir. Entonces, de acá yo qué podría colegir, señores jueces superiores, en el recurso de casación. Aquí les traigo dos casaciones sobre la materia controvertida específica que dicen tal cosa. En el mismo criterio. Opina A, yo en mi recurso de casación opino A, pero la sala superior se ha ido por B. Bueno, yo estoy planteando que hay una tutela que se le tiene que dar a una jurisprudencia ya establecida. No me establece el número. Claro, claro, lo ideal sería pues que nos presenten 10, ¿no? Pero no hay un número, simplemente habla en singular. Entonces, mi recurso de casación tiene que prosperar. Claro, como un paréntesis, ¿no? Nuevamente desde la perspectiva de los abogados y ya a nivel de Corte Suprema, ¿no? Cuando el recurso de casación sube, ahí el abogado o abogada puede presentar un escrito haciéndole ver a la Suprema que ya hay criterios sobre el tema y que debe rechazar el recurso, porque el recurso no explica o no se ha puesto al día con esas decisiones casatorias jurisprudenciales. Bueno, entonces, plenos casatorios, plenos jurisdiccionales y por lo menos dos sentencias casatorias en una misma línea. Sobre esa base podríamos hablar ya de la tutela de la jurisprudencia existente, digamos, ¿no? Luego dice mejora o cambio de la doctrina jurisprudencial. Ah, yo también puedo hacer una crítica y plantear la modificación. Allí yo ya no tendría que presentar jurisprudencia. ¿No ve que es una crítica? Por ejemplo, y ya ha habido algunos espacios, seguramente pronto aquí en la academia lo abordaremos, ahí vamos a coordinar con la ingeniera Roxana, de repente en la segunda parte del año. Si me preguntan a mí, el pleno casatorio civil más defectuoso es el quinto pleno. Y ya para ir alistándonos para la ronda de preguntas. A mí me parece que el quinto pleno es el más cuestionable, el más criticable. Entonces, yo pierdo en primera instancia porque me aplican el quinto pleno. Yo le digo, señor juez, ese quinto pleno está mal, apártese. No, no me voy a apartar, doctor. Y ya me chotea, me chotea. Apelo. Señores, sala superior, el quinto pleno no pasa nada, no lo apliquen. Sala superior, no, señor, hay un presente vinculante, lo tenemos que cumplir. Artículo 400. Planteo mi recurso de casación excepcional. Ahí yo tengo que explicar las razones por las cuales
hay que cambiar el pleno. ¿Y por qué el pleno es malo, equivocado, errado o hasta ilegal? Obviamente, en ese escenario, no me van a pedir, pásate la jurisprudencia. Pero no, pero ¿cómo? Si yo quiero que se cambie más bien. ¿Me dejo entender? Claro, allí viene otro problema más de los varios, ¿no? ¿Qué hay? Apartarse de un pleno casatorio civil. ¿Se puede? Con la normativa anterior, daba pie a entender que era posible apartarse del pleno casatorio, siempre y cuando se motivara adecuadamente. Con la reforma, como que ya no está abierta esa opción, no aparece. No niego que se abre allí algún debate. No lo niego. Por supuesto que se puede generar allí alguna cuestión para el debate, para la discusión. ¿Ya? Si bien yo puedo llevarle en mi casación, en la casación en la modalidad de proponer un cambio de los precedentes imperantes, plenos casatorios, plenos jurisdiccionales, yo quiero proponer el cambio, pero no me pueden exigir a mí, oiga, ¿y dónde está la jurisprudencia que inaplica los plenos? No, pues, ahí no. Entonces, si lo planteo como tema nuevo, no debiera. Pero si me descubren que no es un tema nuevo, me tienen que rechazar el recurso. Si yo planteo el cambio del pleno y explico, o sea, no voy a decir simplemente es ilegal y ya. Tengo que hacer un desarrollo. Y la sala superior tiene que constatar que estoy presentando argumentos específicos de necesidad de ese cambio. Ya, suficiente. El otro es la tutela de jurisprudencia existente, ¿no? Podríamos pensar, como se ha denominado incluso en Europa, una regla de dos casaciones sobre la materia controvertida, o pleno jurisdiccional, o pleno casatorio, y que se diga que la sentencia de vista contradice esto. Pues ya, esa es la modalidad de tutela, de proteger. Entonces, o tema nuevo, o cambiar, o proteger, imponer, se les ha pasado. Claro, y no lo digo porque está en la academia, doctoras, doctores, y ya para ir cerrando y dar paso a las preguntas, para tener un tiempito prudencial, si no, retomamos para algunas ideas finales. Yo sí tengo que reconocer, e insisto, yo ya lo he dicho hasta en colegio de abogados, universidad, no porque esté en la academia con un público de magistrados principalmente, pero si se pasa un pleno, porque todos somos humanos, todos nos podemos equivocar. Pero si un abogado o abogada que tiene que hacer un recurso de casación se percata que se han pasado gravemente un pleno, seguramente el principal responsable son los abogados, porque se supone que los abogados, las abogadas tienen que colaborar con el juez. Cuando hace poco, ¿no? Un destacado magistrado le dijo a X abogado, usted trabaja para nosotros, obviamente en el buen sentido, pues, no porque el abogado le va a ir a comprar el pan al juez, o si el juez está con gripe, oiga, abogado, tráigame una pastilla, ¿no? Se supone que no va por ahí, más allá de alguna cortesía, ¿no? Que se pueda dar. Pues no, obviamente no es eso, pues, sino que el abogado se supone que tiene que llevar una propuesta de solución clara y concreta. Entonces, si es aplicable un pleno casatorio, obviamente lo que se espera es que el abogado le diga, señor juez, señora jueza, mire, el pleno tal, cual. Acá está, para fundada o infundada o improcedente la demanda. Eso es lo mínimo que se espera. Si los abogados, que son los principales interesados, no hacen su trabajo, el juez, la jueza tiene pues mucha carga laboral, esa es la realidad, ¿no? Entonces hay que pisar tierra.
¿no? Pero, insisto, va la reflexión para que incluso el juez, la jueza, que de repente, ¿no? Más de uno podrá decir, bueno, doctor, muchas veces no conocen los plenos, no lo tienen tan claro. Bueno, hagamos un esfuerzo, pues, de que uno como jueza, como juez, se empape un poco más. Yo solamente termino, doctoras, doctores, perdón, no lo quiero dejar pasar, pues me parece importante. De repente algunos ya quieren formular sus preguntas, perdón, solo un minuto más. No solamente son vinculantes las reglas que se ponen en la parte final de los plenos casatorios civiles, también van a tener una fuerza vinculante los fundamentos clave, lo que se conoce como ratio decidendi. Eso también. No lo digo yo, lo dice el pleno 9, el noveno pleno, regla vinculante 7. Se modificó un considerando, se modificó un fundamento del primer pleno casatorio. Dice, ¿no? Modifíquese la ratio decidendi contenida en el fundamento 39 del primer pleno casatorio civil. ¿Por qué un pleno casatorio tendría que modificar o cambiar un fundamento de otro pleno? La única explicación razonable es que le está reconociendo un valor vinculante. Con lo cual, no solamente se trata, cuando se habla de la tutela de la jurisprudencia existente o de la doctrina jurisprudencial existente, no solamente violó la regla vinculante, no, señor juez, ha violado o ha desatendido tales fundamentos, tales considerandos relevantes o ratio decidendi de tal o cual pleno casatorio civil. Ojo, ojo con eso, doctoras, doctores. Muy bien, con eso iría yo cerrando la parte expositiva. Muchísimas gracias nuevamente a la academia por el espacio y bueno, si hubiera alguna pregunta, no sé si la ingeniera puede darle la facilidad que tenemos más de 90 asistentes. ¿Alguno tendrá alguna pregunta? Y, bueno, estimados doctores, vamos a pasar a la rueda de preguntas. Si desean, se les invita para alzarle el icono de la manito a efectos de alguna pregunta que desea realizar, o si desean dar su apreciación sobre la ponencia realizada el día de hoy, para que yo les pueda dar acceso al audio. Ahí hay una mano, creo, ingeniera, me parece. Así, el doctor Eder Juárez. Sí, doctor. Está en Muy mute. buenas noches. En principio, bueno, discúlpeme, la cámara está, tengo problemas con la cámara. Sin embargo, quería en mi intervención breve agradecer y felicitar también al doctor Forni Namanco por su exposición de un tema tan interesante como es la casación excepcional, regulado en el artículo 387 del Código Procesal Civil. Sin embargo, un poco me preocupa el concepto de discrecionalidad que alude o la referencia a este elemento lingüístico denominado discrecionalidad o discrecionalmente, a que hace referencia el artículo 387, lo cual debo entender también, seguramente también lo hará usted, que esta discrecionalidad no es la que maneja o la que se maneja en la competencia que tiene la Corte Suprema Americana, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado porque nuestro sistema procesal, nuestro sistema jurisdiccional o judicial, jurisdiccional en general, se erige sobre la base de ciertos principios jurisdiccionales previstos en el artículo 139, dentro de ellos el deber de motivación. Entonces, de todos modos, lo que quiero aludir es que, si bien este artículo 387 hace referencia
a esta locución discrecionalmente. Sin embargo, ello no obsta lo discrecional. En principio, la RAE en el diccionario de la Real Academia hace referencia a que es una cosa que no está sometida a regla, no está reglada, sino que depende del criterio de una persona. Eso dice el diccionario de la Real Academia, ¿no? Depende del criterio de una persona o autoridad dada. Justamente ese criterio debe encontrarse motivado, porque si no, contra ella, contra esa decisión denegatoria sin motivación o carente de motivación, podría cuestionarse en la vía correspondiente, en vía amparo, contra resolución judicial. Y justamente traigo a colación también un asunto. Se ha hecho un poco de referencia a que no existe un derecho a la casación. Digamos, bueno, este es mi punto de vista, ¿no? Que no existe un derecho fundamental a la casación, o el derecho fundamental a la casación, ni siquiera menos a la casación excepcional. Cuando, ¿cómo se determina el contenido de un derecho fundamental? Es decir, ¿cómo vamos a determinar que un derecho sea fundamental o no? Cuando hagamos un esfuerzo mental y digamos que si la casación no estuviera legislada o regulada por la ley, podría una persona tocar la puerta al órgano jurisdiccional correspondiente y pedir que se está violando su derecho fundamental a la casación, algo así. Pero una vez reglada, regulada, normada, configurada legalmente, como es el recurso de casación, como cualquier otro recurso que es de configuración legal, entra una vez configurada dentro del derecho al debido proceso. Y el debido proceso sí es un derecho fundamental. Con lo cual, solamente para terminar, quiero decir que si se vulnera y se rechaza inmotivadamente, irracionalmente, a lo cual no comprende el término discrecionalidad, si se rechaza inmotivadamente este recurso de casación excepcional, también por el derecho al recurso de casación excepcional como conformante del debido proceso, sí se podría también hacerla valer en la vía constitucional correspondiente. Eso es básicamente, ¿no? Es en conclusión, no existe un derecho fundamental a la casación como tal, pero sí forma parte de ese derecho dentro del espectro o del cúmulo de derechos que conforman el derecho al debido proceso. Eso básicamente, y gracias. Gracias, doctor Juárez, por su participación y por sus preguntas. Y creo que sí me da el tiempo justo, porque entiendo que 7:30 tenemos que ir cerrando. Bien, en primer término, les alcanzo ese número de casación, doctores, ¿no? Doctor Juárez, doctoras, doctores todos, que es el 10.599-2024 de Lima Sur, de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Es una casación excepcional que se admite a trámite. Lo que hace la Suprema, y lo pueden descargar, la resolución, estoy dando el dato, es público, es información pública. Lo que hace la Corte Suprema allí es, bueno, esta casación excepcional fundamenta que hay un problema, un debate, jurisprudencia contradictoria sobre mejor derecho de propiedad. Entonces, es un tema que hay que tocar, sí, está bien, y procedente. No hay mayor análisis. Y claro, uno podría decir, bueno, es discrecional, no tendría que motivar más. Pero otra mirada podría decir, bueno, es a favor, así que ya está. Claro, pero la otra parte que quería que no pase y todo quede a nivel de sala superior, pues va a decir, no, tiene que motivar algo más, porque simplemente está diciendo, cumple y ya está. Nos parece que en relación a lo que ha mencionado el doctor Eder, si se dice que la Suprema discrecionalmente considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Entonces, yo ya estoy explicando que hay controversia jurisprudencial sobre mejor derecho de propiedad.
obviamente se necesita un criterio fijo. ¿Quién va a negar eso? Entonces, parece ser que para dar pase se cumplen los requisitos del 391, inciso 5, se cumple con lo que dice el fundamento 10 de la queja vinculante que ya mencioné, y ya está. El asunto es, y creo que es la preocupación principal también de la pregunta del doctor Juárez, es el rechazo, ¿no? De la Suprema, no de la Sala Superior. Creo que eso, pues mi ponencia se ha centrado en la labor principal de la Sala Superior. Ahora, el tema de la discrecionalidad, lo que se ha visto, al menos en mi experiencia, es que la Suprema cuando rechaza dice, no hay un tema relevante. Oiga, pero yo le estoy explicando que sí hay un tema relevante. ¿Por qué me miente? Yo le estoy explicando que se ha violado un pleno, yo le estoy explicando que hay jurisprudencia contradictoria. ¿Por qué me dice? ¿Por qué me dice algo que es claramente inexacto? Ese rechazo, digamos, sube, ¿no? La casación o incluso en recursos de queja. Y no me parece que sea relevante y ya está. Entonces, claro, habría una infracción al deber de motivación y por ende al debido proceso. El agravio sería, en efecto, mi derecho al debido proceso, no un tema de pluralidad de instancias, como sí podría ser el rechazo indebido de una apelación, ¿no? Pero no niego que de repente estaríamos en un plano más teórico, ¿no? De que, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? El efecto práctico es el mismo, el amparo puede ir, como bien advierte el doctor Juárez, ¿no? Sí, pero creo que el meollo va a estar en cómo motiva la Suprema. O sea, la Suprema no podría decir, bueno, hay que proteger tu derecho particular. No, o sea, es siempre en interés de la jurisprudencia como tal. Entonces, al momento de rechazar, tendría que haber, pues no es arbitrario, en efecto, y ese es un punto, insisto, que creo que de repente en otra oportunidad lo desarrollamos con más tiempo. Yo me he centrado, insisto, perdón, en el tema de la sala superior, solo para no volar con el tiempo, perdón, solo me quedo con la idea de que no es arbitrario, en efecto, ¿no? Y yo coincido por allí con lo que menciona el doctor Eder, no puede ser arbitrario, pero también es un tema de criterio de la Suprema. Hay, pienso, ¿no? Por ejemplo, hay demasiada carga procesal o ya tenemos estas dos decisiones y con eso es suficiente, salvo que más adelante se considere otra cosa. Debe haber una motivación mínima, ¿no? Definitivamente no puede decirse, no me parece interesante o no has justificado la necesidad de un desarrollo de doctrina jurisprudencial cuando realmente sí se ha hecho. Ahí definitivamente hay un tema de violación a la motivación. Yo creo, insisto, habría que darle vueltas a este tema del derecho a la casación, porque cuando la Suprema va a rechazar, lo va a hacer por razones no tanto de los derechos de los particulares, sino si el asunto es jurisprudencialmente relevante o no, lo del interés casacional, ¿no? Pero es para seguir discutiendo. Ahí les dejo esa casación como referencia, autores en el chat. Y nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, doctor Juárez, nuevamente por su pregunta. Y bueno, creo que ya volamos con el tiempo. Le doy el pase a la ingeniera para cerrar. Muchísimas gracias a la academia nuevamente. Ingeniera, gracias. Gracias, agradecemos su asistencia, estimados doctores, que se verá reflejado, ¿verdad?, en sus marcaciones de asistencias respectivas, que estará habilitado solo hasta las 7:45, por favor. Asimismo, agradecer la importancia ponencia del doctor Nina Manco, Córdoba, y con ustedes será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Gracias.